ningún don espiritual sin que sea comunicado a los hombres y a nuestros hermanos. No queremos desaprovechar ni un milímetro de tu cruz. No queremos desaprovechar el sacrificio, no queremos desaprovechar todas las bendiciones y la provisión que hemos ganado por ser tus hijos. No queremos desaprovechar nada de los consejos que tú nos das. Padre, que lo que aquí se diga baje al corazón, abra en los corazones de cada uno de los aquí presentes, para que dispuestos hagamos lo que aquí, Señor, recibe en nuestra mente, y que de nuestra mente baje a nuestro corazón, y de nuestro corazón se haga acción mediante nuestras manos, Padre. Ese es el propósito, esa es la idea, ese es el plan por el cual estamos acá reunidos, Señor, para poder manifestar tu vida, tu palabra, allí en este mundo que no te conoce, que no te desea, que no te quiere. Mas viendo nuestra vida, Señor, van a ver que tenemos un Dios, y que ese Dios nos ama, y que ese Dios desea cosas buenas para nosotros, y que no habla por hablar. Gracias, Señor, que no se diga acá cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tu palabra. Si es así, Señor, calle, Señor, y nuble primeramente a quien está hablando, mas si es para edificar y producir vida, Padre, que no solamente quede en nuestras mentes, sino que pase a nuestro corazón y a nuestras manos por obras, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, recuerden que Pablo venía ya en su segundo viaje, venía de regreso a Jerusalén. Pablo estaba en una circunstancia donde él venía en unas embarcaciones, pasó por toda Asia Menor e iba en cumplimiento de un voto a Jerusalén. Una vez cumplido el voto, él tenía que realizar unos sacrificios. Después de esos sacrificios, él ya iba a tomar rumbo a Europa, es decir, a Roma. Ese era como el pensar de Pablo. Pero se produce algo bien simpático, y es que recuerden que en esa travesía a él lo acompañaron varias personas de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, de Asia Menor, y esas personas eran de origen gentil. Eran gentiles que no provenían en lo absoluto del judaísmo. No era como aquellas gentiles, entendiendo gentil como los judíos que vivían afuera de Jerusalén, que eran judíos criados en Grecia o en Egipto o en Macedonia, etcétera, etcétera, sino que Pablo estaba con cristianos que no sabían absolutamente nada del judaísmo, y algunos de ellos lo acompañaron a Jerusalén a cumplir sus votos. ¿Por qué? Porque estaban en esa travesía y lo acompañaban, y él iba predicando en los viajes. En ese contexto, Pablo en Jerusalén, en el día de Pentecostés, rapándose la cabeza para terminar sus votos y ofreciendo sacrificio en el templo, es donde viene como toda esta circunstancia. Como el miércoles pasado no vimos la clase, entonces era como para ponernos un poquito en contexto, porque a veces se nos van como pasando algunas cositas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, verso 27. Sí. Si me equivoco, Leo, ya después me corregís en la grabación. Como yo no estuve en eso, sino que dice ahorita 22. Ah, porque ya sí, es que terminamos en 27, que es el encarcelamiento. Okay. Entonces no sé si yo lo terminé diciendo esto o lo dejé para esta próxima clase. Por eso entonces creo que fue ahí donde lo dejé. Yo creo que las últimas palabras que yo dije fue: vamos a dejarlo antes de que Pablo lo encarcele. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, verso 27. Cuando estaban para acabarse los 7 días, estos son los 7 días que se demora la celebración del Pentecostés, judíos de Asia que le vieron en el templo alborotaron a la muchedumbre. ¿A quién vieron en el templo? A Pablo, que estaba haciendo lo de los votos, estaba cumpliendo los votos que le había hecho, el voto de nazareato, dejarse crecer el cabello para después cortárselo, del que hablamos hace 2 clases. Estos judíos de acá son judíos de Éfeso, de Corinto, que lo habían visto predicar en Asia, y como ellos tenían como judíos la obligación de ir en el día de Pentecostés, por lo menos una vez al año ellos tenían que ir a visitar el templo de Jerusalén. Pablo ya era una figura muy reconocida en Asia Menor, y posiblemente esta gente era de esos mismos alborotadores que se encontraron con Pablo en Tesalónica y lo encarcelaron. ¿Recuerdan ustedes cuando él tuvo que defenderse en la revuelta de los plateros? Que estaban haciendo figuras de Diana, la diosa de Diana de los Efesios. ¿Cómo se llama el otro nombre? Artemisa. Sí. La diosa de la casa.
Cuando estaban para sacarse los 7 días judíos de Asia, que le vieron en el templo, alborotaron a la muchedumbre y pusieron las manos sobre él, gritando: israelitas, ayudadnos. Este contexto, ¿saben dónde fue? Tenemos el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén está dividido en lugar santísimo, lugar santo y un atrio. El atrio tenía una puerta. Estaba el atrio donde podían entrar los judíos normales, pues cualquier judío, y había otro atrio que se llamaba el atrio de los gentiles. Ese atrio de los gentiles era lo máximo que podía llegar una persona no judía a tener contacto con el templo de Jerusalén. Herodes el Grande había mandado a hacer, incluso a tallar en varias de las losas del templo. El templo estaba hecho como de una argamasa, como una especie de ladrillos amarillosos, y Herodes el Grande había mandado a tallar una inscripción que todavía incluso se conserva y se conoce, que dice: cualquier persona no judía. Decía en varios idiomas, decía en griego, en arameo y en hebreo. Estaba tallado en el templo, en el atrio del templo. Decía: cualquier persona que pase más allá de esta puerta, es decir, del atrio de los gentiles, está exponiendo su vida a la muerte, no le es permitido. Eso lo mandó a tallar Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el mismo aquel que mandó a buscar a los inocentes, es decir, el día de los santos inocentes, para matar al Mesías, para matar a Jesús, por aquella profecía de que iba a ser el rey de los judíos. Y él, lleno de miedo y como en ese estupor de me van a quitar mi reinado, entonces él manda esto. Este mismo rey Herodes fue el que mandó a construir eso, para congraciarse con los judíos, porque él no era de ascendencia judía. Entonces, como tenía su pecadito, entonces se congració con el pueblo judío de muchas maneras, y esta era una de las maneras de hacerlo. Entonces decía: cualquiera que cruce de acá va a morir. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque precisamente sobre eso es que van a hacer la acusación al apóstol Pablo. Entonces dice: y pusieron las manos sobre él gritando: israelitas, ayudadnos. Este es el hombre que por todas partes anda enseñando a todos contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y como si fuera poco, ha introducido a los gentiles en el templo y ha profanado este lugar santo. Al apóstol Pablo lo estaban calumniando, como lo habían visto llegar con esos nuevos creyentes que venían de Asia, que no habían sido judíos y no eran reconocidos como tales. Entonces estaban diciendo que el apóstol Pablo había metido, camuflado a esos gentiles a que conocieran el templo de Jerusalén. A lo que Pablo después se va a defender y dice que él no ha hecho tal cosa. Porque esa prohibición era tan clara que el Sanedrín tenía jurisdicción para que cualquier gentil que cruzara el atrio de los gentiles y traspasara la siguiente barrera del templo, entonces lo podían asesinar. Bueno, aquí sí se ve que comemos más que allá. Ok. Ok. Ah, ya aparecía ahí, caramba. Y como si fuera poco, profanando este lugar santo, ha introducido a los gentiles en el templo y ha profanado este lugar santo. Era que había visto con él en la ciudad a Trófimo, Efesio, y creyeron que Pablo lo había introducido en el templo. De estas dos personas solamente tenemos Hechos de los Apóstoles como referencia. No sabemos quiénes eran, ni nunca en toda la literatura cristiana de los primeros siglos sabemos quiénes eran esos acompañantes de Pablo. Lo que sí sabemos que eran gentiles puros, es decir, que eran personas como nosotros, que no provienen de familias judías y creyeron en el mensaje de salvación. Pablo, ¿eran ¿Sí? dos personas distintas o estaban refiriéndose al origen efesio de ese personaje? No, a una persona. No, Sí. Pensé que era de Sí. Efeso, pues. Es como el apellido Medellín. ¿Cierto? Que llama Medellín. Sí, claro. Hubo Carlos Medellín. Pereira también, ¿no? Claro. Pereira sí lo Pereira sí. Pereira sí lo he escuchado, Medellín no lo he escuchado. Pastoso también. Sí. Pastoso también. Autorregulación. Ok. Dice, los nombres de lugares son muy famosos. Ok. Dice:
y ha profanado este lugar santo. Era que habían visto con él la ciudad a Trófimo Efesio y creyeron que Pablo le había introducido en el templo. Toda la ciudad se conmovió y se agolpó en el templo, y tomando a Pablo le arrastraron fuera de él. Pablo estaba en el atrio de los gentiles y allí fue donde lo aprendieron. Cerrando enseguida las puertas. Cerrando enseguida las puertas, aquí lo dicen, lo dejan entredicho. Los gentiles no pueden estar con él ahí. Los gentiles no pueden estar con él ahí en el atrio de los gentiles. No podían, en ese punto no podían. Podían estar, lo podían ver de afuera, pero no podían entrar. Podían ver de afuera siempre y cuando estuvieran las puertas abiertas, porque si no, era considerado profanación después de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que puso esas inscripciones para que ellos no pudieran traspasar. Era en la puerta del todo. Sí, claro, estaba lleno, todos los bloquecitos, y todavía se conservan en el Museo de Tel Aviv y en Jerusalén. Hay bloques de esos que están tallados por Herodes el Grande. Sí. No pueden entrar No podían entrar al atrio Lo de los podían gentiles. ver, había como un espacio de una puerta donde sí podían entrar, pero no podían, ellos no sabían ni siquiera que era el lugar santo, y mucho menos el lugar santísimo. A ese ni siquiera tenían acceso todos los sacerdotes, solamente un sacerdote. ¿Okay? El sumo sacerdote, descendiente del linaje de Aarón. ¿Okay? Entonces, aquí dice cerrando enseguida las puertas. Este cerrando enseguida las puertas, uno lo lee así como muy de largo, pero seguramente habían levitas acá, y estos levitas, al ver que se estaba acusando a Pablo de meter gentiles para no profanar el templo, en su celo religioso, cierran las puertas para que no se contaminara el templo. Entonces, eran supremamente celosos, ¿no? Verso 31. Mientras trataban de matarle, o sea que en ese momento lo estaban estrujando, y normalmente en el templo no se podía matar a nadie, ¿cierto? Es una cosa sagrada, no se puede profanar con sangre que no sea la de los sacrificios. Eso era una profanación terrible. Por eso los sacerdotes vieron que a Pablo le estaban azotando, le estaban maltratando, inmediatamente cierran las puertas. ¿Había algún anillo de seguridad o algo? No. En el Sanedrín sí, claro. En esos momentos ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar mucho de cuántos soldados, quiénes habían, el palacio de Antonia que quedaba ahí al lado, o el torreón de Antonia, y etcétera. Mientras trataban de matarle, llegó noticia al tribuno de la corte de que toda Jerusalén estaba amotinada. Entonces, llegó noticia al tribuno. Un tribuno era una dignidad, o era un cargo de que tenía el derecho romano, pues que estaba estipulado por el derecho romano, por aquello de las provincias, ¿cierto? Los tribunos eran como decir el alcalde, ¿ya? Después del alcalde sigue el procurador. Estamos hablando de derecho romano. Entonces el tribuno era el alcalde, el procurador era el gobernador, ¿cierto? Porque ahorita vamos a tratar esos temas y qué significaba cada uno. La jurisdicción del tribuno era juzgar todo lo que era la región de Judea, ¿ya? Él podía juzgar, también tenía, digámoslo así, manejo administrativo, manejo militar, y tenía una jurisdicción también, por decirlo de alguna manera, de impartir el derecho penal romano dentro de Judea. Esas eran las funciones del tribuno. Pero el tribuno, a su vez, tenía que rendirle cuentas al procurador. Y el procurador ya le tenía que rendir cuentas al César. Mientras trataban de matarle, llegó noticia al tribuno de la corte de que toda Jerusalén estaba amotinada. Y tomando al instante los soldados y los centuriones, corrió hacia ellos. En cuanto vieron al tribuno y a los soldados, cesaron de golpear a Pablo. ¿Cómo hizo para darse cuenta tan rápido del motín? Resulta que el templo de Jerusalén, digámoslo así, como toda la periferia del templo de Jerusalén es amurallada, y los romanos construyeron un fortín, un palacio. Dentro de la arquitectura medieval se les llamaba los torreones. Los torreones constan de 4 torres, también amuralladas, con un gran portón. Estas torres tenían como una especie de plazuela. En esta plazuela era que se llevaban los juicios, las flagelaciones y en algunos casos las ejecuciones, según la pena romana. Este palacio se llamaba el Palacio de Antonia, o el Palacio de Antonio, por aquello de Marco Antonio, ¿cierto? Que en honor a él fue que se construyó.
ahí fue donde llevaron a Jesús ante Poncio Pilato. Ahí fue donde él tuvo que ni siquiera abogar por sí mismo, porque él lo único que hizo fue callar. Pero fue en este Palacio de Antonia. El Palacio de Antonia quedaba o distaba de las murallas del templo más o menos a unos 200 metros de distancia en el muro o en el ala occidental, noroccidental, ¿cierto? Ahí es más o menos donde lo ubican los historiadores, ¿ya? Y donde la arqueología pues se ha dado cuenta que estaba. Por lo tanto, desde esas torres los romanos podían vigilar la parte central, la parte más importante del templo de Jerusalén. Y allí precisamente es que algún soldado, seguramente un vigía, ve que hay un motín, que hay un montón de personas y es que están golpeando a alguien. Entonces ahí es donde lo llaman a él y él baja a ver. A 200 metros él podía ver muy fácilmente, entonces va a interrumpir qué era lo que estaba pasando. Ok. Y aquí le estaban golpeando y lo querían matar. Es decir, la golpiza que le estaban propinando a Pablo no era una cosa cualquiera, ¿no? Era un linchamiento. ¿Quiénes eran estos que promovían este linchamiento? Toda esa cantidad de judíos que seguramente ya habían tenido contratiempos con él en el primero y segundo viaje, cuando él estuvo en Asia Menor y cuando estuvo en Grecia, en Chipre, en Tesalónica, cuando estuvo, digámoslo así, como metido en todas esas peripecias por los montes Taurus que le tocó pasar, después con los efesios, con los corintios, etcétera, etcétera. Y allá se lo encontraron, y al ser tan famoso, pues vieron la oportunidad para aprenderlo. Dice: acercóse entonces el tribuno y cogiéndole ordenó que le echasen 2 cadenas y le preguntó quién era y qué había hecho. Los de la turba decían cada uno una cosa y no pudiendo sacar nada en claro a causa del alboroto ordenó llevarle al cuartel. Estamos hablando de un montón de judíos enardecidos hablando en arameo, cosas religiosas, y un pobre tribuno romano que a lo sumo hablaba griego y latín, medio entendía y el arameo porque vivía en esa área, entonces él no sabía qué era lo que estaba pasando allá. Simplemente sabía que eso era muy delicado, porque los chismes en el Imperio Romano corrían de la manera más impresionante. Eso cualquier cónsul, cualquier procurador con un enemigo, le inventaban cualquier cosa, con 3 o 4 testigos, llevaban y le ponían la queja al César, y si el César amanecía de mal humor, entonces iban y le ponían de su cargo. Entonces ellos tenían que ceñirse mucho al derecho romano para quedar muy bien con el César, ¿cierto? Los romanos en eso podían ser los más degenerados del mundo, pero en cuanto al derecho eran muy juiciosos en hacer las cosas legales. Dice, y le preguntó del alboroto ordenó llevarle al cuartel. Cuando dicen al cuartel se refiere al Palacio de Antonia, palacio amurallado a 200 metros de el templo de Jerusalén. Yo no creo que a los judíos les haya gustado mucho tener justamente digámoslo así, un edificio público romano mirándoles lo más sagrado que ellos tenían. Al llegar a las escaleras, en vista de la violencia de la multitud, Pablo fue llevado por los soldados, pues la muchedumbre seguía gritando: quítalo. Este quítalo es como arrebátalo de la tierra o de la vida, que se lo permitan tener para poderlo matar. Aquí dice mátale. Mátalo. Ok. Ay, no, pero qué violencia. A la entrada del cuartel dijo Pablo al tribuno: ¿me permites decirte una cosa? Él le contestó: ¿hablas griego? ¿Pero no eres tú el egipcio que hace algunos días promovió una sedición y llevó al desierto 4.000 sicarios? Bien, en este texto parece haber una pequeña confusión. Para dilucidar esta confusión, hay Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo nos llega a nosotros Hechos de los Apóstoles? Nos llega a través de 6 códices o 6 escritos, ¿ya? Cuando uno lo lee casi son exactamente igual, difieren en algunas frasecitas. Tenemos el códice alejandrino, tenemos el códice egipcio, tenemos uno que se llama 145b, bueno, en fin, no vamos a hablar de eso. Pero el caso es que tenemos varios códices, y en alguno de los códices aquí parece como si Pablo se sorprende porque hay un personaje
con el que este hombre, tribuno, está confundiendo al apóstol Pablo. Aquí hay una confusión. El apóstol Pablo está confundiendo a Pablo con un tal egipcio, ¿cierto? Y se sorprende porque Pablo habla griego. Entonces él dice, si ese egipcio no debe hablar griego. Pero antes en Alejandría, en Egipto de la época, se hablaba griego. Para los egipcios era muy fácil hablar griego. Entonces, lo que le sorprende, cuando uno lee otros códices, por ejemplo el alejandrino, uno lo lee, lo que dice el código alejandrino es que Pablo le habla en griego a este hombre, y entonces él dice, entonces es usted el egipcio, porque habla griego. No al contrario, como algunas traducciones parecen hacérnoslo saber. Él se sorprende pensando que, usted es el egipcio porque usted habla griego. ¿Okay? Entonces él sacó la deducción fue porque hablaba. Exactamente, no al revés, como parece entre líneas las traducciones que tenemos, ¿cierto? Dice, respondió Pablo, yo soy judío originario de Tarso, ciudad ilustre de Cilicia. Esto es importante acá. Este egipcio, nosotros tenemos rastros de quién era este egipcio, con el cual están confundiendo a Pablo. Resulta que este egipcio era un hombre que se hacía pasar y llamar por profeta, y llevó al desierto más o menos a unos 400 israelitas. Era como una especie de guerrillero, pero no era de la secta de los celotes, pero sí era como una especie de persona que exacerbaba los ánimos nacionalistas de los judíos para irse en contra de los romanos. E incluso se había atribuido facultades sobrenaturales y llevaba a la gente a que lo siguiera al desierto para mostrarles las señales sobrenaturales que Dios le había dado, con la cual él iba a derrocar el imperio romano, ¿cierto? Este era ese tal hombre egipcio. En varias partes de la historia podemos ver qué fue lo que le pasó a este egipcio, ¿cierto? Este egipcio, el mismo Félix, que vamos a hablar después, y otro procurador, le echaron mano a este hombre, y todos los seguidores terminaron dispersándose y muriendo en el desierto. Los mandaron una seguidilla de caballería y acabaron con esa sedición de este tal egipcio. Pero en ese momento ese egipcio está como en su mayor furor. Es un hombre separatista que quiere exacerbar los ánimos nacionalistas del pueblo judío para que se alboroten, etcétera, etcétera, y se los lleva al desierto, les enseña cosas, y después lo que les decía era, cuando yo llegue a Jerusalén, entonces todos nos vamos a unir y nos vamos a ir en contra del imperio romano. Eso era lo que quería hacer el tal egipcio. Y sabiendo y teniendo noticias, este tribuno lo que está haciendo es, hombre, si yo ya me gané la lotería con este tipo, donde lo coja y le envíe noticias al César de lo que acabo de hacer, de que acabo de tomar a un traidor a la patria, entonces voy a quedar muy bien y me van a condecorar y me van a dar más territorios y me van a dar más facultades económicas para gobernar, ¿cierto? Entonces lo que él quería con Pablo era saber si era él para congraciarse. Pero entonces la sorpresa es que Pablo le dice, no, yo soy judío originario de Tarso. Que en este caso, ¿qué significa 4.000 sicarios? Era como, sicarios eran mercenarios, personas con palos, ondas y flechas preparadas para que a la voz de ese tal egipcio atacaran a los romanos. Como los FARC. No, era un grupo nacionalista, ¿cierto? Pero extremista, que no tenía aprobación ni del Sanedrín ni de muchas partes del pueblo, ¿cierto? Pero él iba seduciendo a varios, ¿cierto? O sea que ya tenía era un combo grande. Exacto. 4.000 en esa época y todavía es cosita seria. Pero eso se disuelve. Año 66, eso se disuelve completamente. Bien. Dice, ciudad ilustre de Cilicia, te suplico que me permitas hablar al pueblo. Permitiéndoselo él. Pablo, puesto de pie en lo alto de las escaleras, hizo señal al pueblo con la mano. Luego se hizo un gran silencio y Pablo les dirigió la palabra en hebreo. Esta palabra hebreo es más bien arameo. No sé en la traducción de ustedes qué dice.
Pablo era muy parado, no, después de esa golpiza, va y se monta ya. Porque, Exacto, pues exacto. él no estaba así como recién levantado, le habían acabado de dar una golpiza. Sí, el seguro estaba con el ojo morado, ensangrentado, con las ropas rasgadas. Vuelto nada, igual primero Dios. Así es. Una cosa, hay unas traducciones que dicen arameo, es la traducción, yo digo que es más factible. Pablo no les habló en hebreo porque el hebreo era un idioma litúrgico. El idioma en que se daban los discursos era arameo. ¿Okay? Entonces las Biblias que dice arameo ya te dan te contextualizan eso, ¿cierto? Aunque el texto en griego dice hebreo, pero para referirse al idioma nativo. ¿Okay? Ahorita vamos a hablar de las penas. 22. Vamos para el 22, ¿cierto? De las penas del Imperio Romano. Okay. Miren, este es como el cuarto discurso que leemos en Hechos de los Apóstoles que da el apóstol Pablo. El discurso en su defensa. Que el apóstol Pablo está en las escaleras del Palacio de Antonia, con un montón de guardias encadenados de la mano derecha. Estas cadenas de las que está hablando el apóstol Pablo es una cadena que va, un grillete que va asentado en la mano derecha hacia la mano izquierda de un guardia romano. Esa era la manera tradicional en que se llevaba un preso militar. En este orden de ideas, Pablo se encontraba ahí, encima de las escaleras, con un guardia ahí apresado, como quien dice, ya el problema es de nosotros, de Roma, no de ustedes. Pero a Pablo le dieron la venia de dirigirse a su pueblo, porque él ya estaba tranquilo que no era el egipcio. ¿Okay? Versículo 1. Hermanos y padres, escuchad mi presente defensa ante vosotros. Nótese que en este primer discurso de Pablo para defenderse en Jerusalén, él utiliza la palabra hermanos y padres. Después, cuando él se va a defender ante el Sanedrín, usa una palabra un poco más ruda, ¿cierto? Porque consideraba menos hermanos a los del Sanedrín que a estos. Hermanos y padres, escuchad mi presente defensa ante vosotros. Oyendo que les hablaba en lengua hebrea, guardaron mayor silencio. Y prosiguió. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, educado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel, según el rigor de la ley y la patria, celador de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Perseguí de muerte esta doctrina, encadenado y encarcelado a hombres y mujeres. ¿Cómo podría testificar el sumo sacerdote y el colegio de los ancianos? De quienes recibí cartas para los hermanos de Damasco, a donde fui a traer encadenados a Jerusalén a los que allí había, a fin de castigarlos. Pero acaeció que yendo mi camino, cerca ya de Damasco, hacia el mediodía, de repente me envolvió una gran luz del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo dije: ¿qué he de hacer, Señor? El Señor me dijo: levántate y entra en Damasco, y allí se te dirá lo que has de hacer. Como yo no veía a causa de la claridad de aquella luz, esto es bien bonito lo que dice el apóstol Pablo, es decir, estaba deslumbrado. Y dice a causa de la gloria de la luz. Sí. Conducido por los que me acompañaban, entré en Damasco. Un cierto Ananías, varón piadoso según la ley. Miren que él aquí se está defendiendo de las acusaciones contra el templo y contra la ley. Y está diciendo que la persona que le predicó a él era un varón judío según la ley, ¿cierto? No era un gentil, ni era ni era un sectario, no, era un judío. Ananías, varón piadoso según la ley, acreditado por todos los judíos que allí habitaban, vino a mí y acercándose dijo: Saulo, hermano, recobra tu vista. Y en el mismo instante pude ver. Prosiguió: el Dios de nuestros padres te ha elegido para... Esto es algo nuevo que él da en su defensa, que le dijo Jesucristo en esa visión. Esto es algo nuevo que no habíamos visto en los anteriores capítulos. Dice:
El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad y vieras al justo y oyeras la voz de su boca, porque tú le serás testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, ¿qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén, orando en el templo, tuve un éxtasis. Segunda cosa que cuenta. Tuve un éxtasis. Y vi al Señor que me decía. Un éxtasis es una experiencia espiritual por la cual yo tengo una actividad sensorial anormal. Es decir, no como yo percibo la realidad normalmente, sino que todos mis 5 sentidos se trastornan y parece que otro sentido superior me abarca completamente. A eso se le llama un éxtasis. No necesariamente es una visión. Yo puedo tener una visión sin éxtasis o puedo tener una visión y un éxtasis al mismo tiempo. Y orando en el templo tuve un éxtasis y vi al Señor que me decía: date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo contesté: Señor, ellos saben que yo era el que encarcelaba y azotaba en las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando fue derramada la sangre de tu testigo Esteban, yo estaba presente y me gozaba y guardaba los vestidos de los que le mataban. Pero él me dijo: vete, porque yo quiero enviarte a naciones lejanas. El apóstol Pablo lo que primero que quería era ponerse a predicar en Jerusalén. Pero el Espíritu de Dios le dijo: Señor, aquí no lo van a escuchar. Yo le tengo otra misión preparada. Y de antemano les está revelando a ellos, a todo el pueblo, les está revelando que él había sido apóstol a los gentiles. Y miren lo que va a pasar. Este discurso es muy bonito. Pablo está aquí, nos está dando aquí literalmente una autobiografía. Vamos a ver Gálatas capítulo 1, versículo 18. Pablo nos está juntando en su experiencia la visión que tuvo cuando fue al templo, que fue 3 años después de su conversión. Pero él la está juntando para explicarles a ellos su misión a los gentiles, como si todo hubiera pasado en el mismo momento, ¿cierto? Es como cuando uno narra el testimonio y pasaron 3 meses, pero uno los va de seguidilla, simplemente porque lo importante es contar la experiencia en ese hilo que conduce, no importa si pasaron 3, 2 o 4 años. Gálatas capítulo 1, verso 18. Adri. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días y no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, el hermano del Señor. En todo esto que os escribo, bien sabe Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y en cambio era desconocido personalmente por las iglesias cristianas de Judea. Ahí está bien. Él está hablando, se está refiriendo a ese viaje que él hizo a Jerusalén 3 años después de su conversión para visitar a Pedro y a los apóstoles, ¿cierto? Que encabezaban la iglesia de Jerusalén. Entonces él nos está juntando eso acá con esa visión donde Dios dijo que lo necesitaba para el mundo gentil. Él lo está juntando. Miren lo que pasa cuando a los judíos venían escuchando en silencio hasta que Pablo mencionó que el Dios de los judíos iba a ser predicado a los gentiles sin las exigencias de la ley. Fue en ese momento en que ellos ya no se sintieron tan cómodos. Eso es como cuando uno tiene un secreto o algo muy bueno y ya no se lo compartís a uno sino a todos. Egoísmo. Nada más y nada menos que egoísmo. Pero perdieron su... Perdieron ese sentirse especial. ese ego que tenían. Claro, es que el ser judío es una cosa muy especial, somos el pueblo elegido, somos únicos, tenemos nuestro pueblo, Dios nos habla y si nos portamos bien, Él va a hacer que todas las naciones de la tierra queden rendidos ante nosotros porque somos el pueblo de Israel. Y para ellos saber que un gentil iba a tener las mismas probabilidades que ellos de conocer a ese Dios, no, ni más faltaba, eso se rasgan las vestiduras. Miren, verso 22. Miren, justamente cuando él dice que Jesús le dijo que le dio una revelación en el templo de que eso se lo tenía que predicar a los gentiles, miren lo que hacen los judíos que lo estaban escuchando en silencio. Hasta aquí le prestaron atención. Pero luego, levantando su voz, dijeron: quita a ese de la tierra. Es decir, mátenlo pues, que no merece vivir. Esa expresión, quita a ese de la tierra, es una expresión judía para matar a alguien, ¿cierto? De Génesis, que viene de Génesis.
y gritando tiraban sus mantos y lanzaban polvo al aire. Fuera eso dramáticos, pues. En vista de esto, ordenó el tribuno que lo introdujeran en el cuartel, que lo azotasen y le diesen tormento, a fin de conocer por qué causa gritaba así contra él. Este tribuno seguramente estaba viendo el discurso, uy, como lo está convenciendo, acá nos está defendiendo, seguro fue un malentendido. Cuando vio a todos los judíos haciendo cosas todas dramáticas, rasgándose las vestiduras, tirando polvo al aire, ese hombre no entendía arameo, seguramente no, este tipo está loco, vamos a ver por qué el pueblo lo odia tanto. Azótenlo, le dijo seguramente en latín a los guardias, azoten a este tipo y hasta que les confiese porque él habla griego, porque es que lo están culpando de algo y no nos está diciendo la verdad. Pablo, Todo el pueblo en contra de él. pero ¿por qué tan, o sea, perdóname pues que me devuelva otra vez, pero no entiendo por qué tanta En el rabia? principio, Dios, el Espíritu del Señor estaba... Hasta ya están vainas. Están muy chistosito hoy. Estoy librando el bullying. Sí, estás aprendiendo, qué bien. Pero, o sea, ¿por qué tanta rabia contra Pablo? No era Pablo, era por el mensaje, porque nosotros estamos enemistados con Dios. O sea, pero ¿por qué? O sea, le están hablando ahí, o sea, esa rabia... Te del propongo pueblo. algo, porque vaya a una asamblea de esas que hacen en la Universidad de Antioquia cuando hacen un paro, Bienvenida a la casa del ritmo. cuando hacen un paro y empiezan a gritar compañero, 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 y vaya y diga yo no quiero participar de eso, yo creo en Dios, no creo en el comunismo, en la tela, para ver qué le pasa. Ay, no, pobre. No, yo estoy diciendo... No vaya a ir, pues, repite la historia. A lo que me refiero es, Vienen los encapuchados y mínimo la tiran a la fuente. entre nosotros vemos esto muy normal, pero la gente, eso es chocante. O sea, pero les dio rabia por estar escuchando la palabra. Total. No entiendo. Todavía les da rabia. Pues porque saben. Vaya predique Pero en porque una se sinagoga, supone que creía. vaya predique a Jesucristo en una mezquita en Bagdad. Pero se supone que ellos creían, ¿no? Se supone que ellos creían, eso es verdad, se supone que ellos creían, pero les podía más su ego, que ese ego les daba cerrazón de corazón. Hacía que su corazón estuviera cerrado, como petrificado a la palabra, porque era más grande el regocijo que ellos sentían al sentirse especiales que el hecho de que Dios tuviera una promesa mesiánica, que está en el libro de Daniel, que dice que aún la resurrección vendrá para los gentiles y la buena noticia. Y pasa ahora, es que yo te puse en un contexto pues obviamente muy dramático, pero contemporáneo, y es que la palabra de Dios no cala en el mundo. Lo iba a tumbar. No, Para requintarlo. para hacerte reto. La palabra de Dios no cala, a la gente no le gusta hablar de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar de Dios, nos agrada y lo buscamos, pero allá afuera lo detestan. Solo el hecho de que uno diga que cree en Dios y ya te empiezan a sacar de los círculos. En Jesús, En Jesucristo. porque Dios Listo, está no muy de otros, ¿no? Dios como la idea universal de amor y de que creo en algo, ¿no? Sí. Jesús es el nombre de Jesús es el que genera Ah, no. un toque con todo. Y hasta toleran que vos digas que crees en Jesús, pero cuando decís que crees que vas a resucitar junto con Él, que Él va a volver por su iglesia, yo no, ya está, ya no. No, es que usted dice que Y vas a leas ser la chocante. ¿Sí ves? Sí, Pasó antes, y pasó. pasó después. Pasa en TNT. Pasa y pasa. Pasa en TNT. El mundo está enemistado con Dios. Qué pesar. Rabia es horrible, pues. No tiene- pues, o sea, llega como- Y quizás no te maten porque, digámoslo así, hay una entre comillas, decencia inoculada, implantada a través de los derechos humanos y de la formación y del Estado Social de Derecho, etcétera, etcétera, con la que lo crían a uno, ¿cierto? Entonces hay como una entre comillas tolerancia, pero por dentro ya te mataron. Por dentro ya te mataron y ya te asumieron como un ignorante, como un tonto, como un religioso, como un lavado de cerebro. Y cuando me dicen a mí que me lavan el cerebro, yo digo sí, porque yo lo tenía muy sucio, gracias a Dios. Bien. Dice, así que le sujetaron para azotarle. Le iban a hacer lo mismo que le aplicaron a Jesús, ¿cierto?
Obviamente no previo a la crucifixión, era un azote más bien para que confesara. Pero el azote era con los mismos instrumentos. Podía ser un flagelum o flagelo o una vara. En este caso yo creo que utilizarían la vara. Igual la vara te desgarraba los pedazos de carne, ¿cierto? Y esos centuriones eran fornidos. Imagínense 10 alejos dándole a uno garrote. Uy, no veo. Eran fornidos. Eric, contanos. No, Alejo ahí tiene mucha fuerza. Dice, Es una persona muy alentada. quita ese de la tierra, que no, perdón. Dijo Pablo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un romano sin haberlo juzgado? Es decir, lo iban a azotar y el apóstol Pablo, conocedor del derecho romano, apeló a su ciudadanía sabiendo que un azote no se podía dar a un romano. Existían dos leyes que distaban más o menos con unos casi 60, 70 años de diferencia. Estaba la ley Valeria y la ley Porcia. La ley Porcia y la ley Valeria legislaban sobre lo mismo. Fueron promulgadas por diferentes, digámoslo así, tiempos en el Senado romano, pero decían más o menos lo siguiente. La ley Porcia decía que un ciudadano romano no se le podía azotar, ni tampoco se le podía aplicar la encarcelación de tipo militar, ni la encarcelación de tipo pública. Solo se le podía aplicar un tipo de cárcel que llamaba la cárcel Liberia. Este tipo de encarcelamiento era como estar atado, pero podría recibir visitas y todo esto, y no podía ejercerse tortura sobre él. Y la ley Valeria también legislaba sobre el mismo tema y profundizaba otro tipo de situaciones, ¿cierto? Salvo determinadas situaciones como traición o cosas así, se podía aplicar cierto grado de tortura. ¿Ya? Por eso a un romano nunca lo crucificaban. Por eso un romano por la ley Valeria y Porcia a un romano no lo podían crucificar. La pueden buscar por aquello de cultura general y salen todos de dónde viene, cuándo fue pronunciada, qué decía, en latín, hay traducciones al español, lo mismo que la ley Valeria. ¿Okay? Bien, por cultura general pues. Dice, entonces él conocía, Pablo conocía los derechos de ser ciudadano romano. ¿Cómo llegó Pablo a ser ciudadano romano? Él por allá más o menos parece decir algo, pero Pablo no la adquirió él en su vida. Es muy posible que su padre haya adquirido la ciudadanía romana de él y de su familia. Podrían haber dos formas de adquirir la ciudadanía romana. Una era comprándola. Desde la época de Claudio se podía comprar la ciudadanía romana, pero eran altas sumas. Eso no tenía que ser muy adinerado para poder comprar la ciudadanía romana. Mucha. De hecho hay una famosa mujer llamada Mesalina, que también es un sinónimo de meretriz, diafa, prostituta o ramera, que se utiliza para las mujeres cortesanas o que están dentro del mundo de la política, que se prostituyen para conseguir favores políticos. Entonces se les dice mesalinas a aquellas mujeres que están en ese ámbito político, que usan su cuerpo para obtener favores políticos, debido a la esposa Mesalina. ¿Nunca habían escuchado Mesalina? No. Sí. Exactamente. Ok. ¿En dónde? Claro. Por eso, bajo el imperio de Claudio, es que Mesalina comenzó a vender ciudadanía romana. Por eso estaban tan de moda en este tiempo la ciudadanía romana. Pero el padre de Pablo también no necesariamente la consiguió por una alta suma de dinero. También cuando usted le prestaba un favor muy grande al imperio, por alguna razón le prestó asistencia al ejército, bien sea por el oficio de hacer carpas, etcétera, no sabemos. Entonces el imperio decía:
te otorgamos la ciudadanía romana con todos los derechos que por ser ciudadano va a tener usted. Y eran derechos y privilegios muy grandes, muy grandes. Era como tener la visa americana al quíntuple. Tenías ingreso en toda parte, no te podían juzgar, porque entonces se metían en problemas con el romano, porque para los romanos sus ciudadanos eran una extensión de lo que ellos llamaban la diosa Roma. Era una extensión, eran como un cuerpo. El que toca a un romano está tocando a todo el imperio. Unos beneficios tremendos. Sí, tremendos. ¿Y eso cómo se probaba? Pues Sí, bueno, Había un censo, porque mire que los romanos eran súper juiciosos y censaban todo el tiempo. Mateo era un cobrador de impuestos y también era un censador. ¿Qué pasa con estos tipos que censaban? Ellos tenían registros de quién era ciudadano, de quién era usted, de qué hacía, de cuánto ganaba, y para eso tenían supremamente organizado todo. Los censos que hacían ellos, a la par que los mismos judíos también se censaban, ¿cierto? Pero los romanos eran súper juiciosos con eso. Entonces, Pablo no era que andaba con una cédula de papiro, eso no era el daño. ¿cierto? No andaba con una cedulita, vea, yo soy romano, con una monedita. No, aunque muchas personas sí tenían como una insignia, ¿no? Personas tenían una pues, Entonces, que ¿cómo había para podía probar? ¿Cómo podía probar? Si él decía que era romano, e iban y constataban en los libros de los romanos, ellos tenían libros, que él efectivamente era romano, y si lo habían crucificado, a este tipo le iba muy mal. A este tipo, a este comandante. le iba pero mal, lo deponían del cargo y era una cosa terrible, porque no aplicó el derecho. Era una cosa muy, muy delicada. Era mejor que el daño. Los romanos eran la cosa más... Gracias a que eran tan estrictos, es que aquellos incluso que han negado la crucifixión de nuestro Señor, porque es que hay algunos atrevidos que dicen que Jesucristo ni existió, ni lo crucificaron. Si no existió, no lo crucificaron. Otros dicen, sí existió, pero eso de la crucifixión es un invento para martirizar y hacer un héroe y un avatar religioso. Gracias a que los romanos eran tan juiciosos, nosotros tenemos testimonios de la crucifixión. Ok. Dice, ¿os es lícito azotar a un romano sin haber juzgado? ¿Ley Valeria, ley Porcia? No se puede. ¿Okay? Al oír esto, el centurión se fue al tribuno y se le comunicó diciendo, ¿qué ibas a hacer? Porque este hombre es romano. El tribuno se acercó y dijo, ¿eres tú romano? Él contestó, sí. Añadió el tribuno, yo adquirí esta ciudadanía por una gran suma. Pablo replicó, o sea, el tribuno había pagado para la ciudadanía. Entonces está viendo a este arrastrado con un ojo morado, llorando y judío, y este qué. Ya les voy a hablar más acerca de la identidad de este tribuno, porque históricamente sí sabemos quién es y cómo murieron la mayoría. Añadió el tribuno, yo adquirí esta ciudadanía por una gran suma. Este hombre tenía que ser un hombre muy adinerado. Pablo replicó, pues yo la tengo por nacimiento. Pablo, pero ¿por qué si tenía tanto dinero, por qué estaba interesado en ser tribuno? No, o sea, ser en ese tiempo militar era muy... El tribuno era una dignidad administrativa, pero al ser las dignidades administrativas tenían privilegios militares y de jueces, ¿cierto? El antes solo un ciudadano podía ejercer estos cargos, ¿cierto? Él pagó esa ciudadanía, ¿ya? Él fue un hombre criado en Roma, incluso sabemos que él fue un liberto, es decir, él había sido esclavo y lo liberaron, y por alguna razón se hizo una gran suma de dinero y pagó su ciudadanía, y era un hombre erudito y estudiado, porque habían esclavos que eran supremamente estudiosos. ¿Por qué los utilizaban? Eran maestros esclavos. Usted es esclavo de saber un montón de cosas para que le enseñe a mis hijos, y a los hijos y así. Y estaba el esclavo que solamente se dedicaba a un baño, y entonces ahí tiene el esclavo para que limpie, ahí tiene el esclavo para que me haga entretener, aquí tiene el esclavo para que me recite la Odisea, para que me recite la Ilíada, etcétera, etcétera. Habían esclavos para cada cosa. Habían esclavos que incluso les cortaban las orejas, los volvían tuertos y los vendían como cosas raras en el mercado de esclavos de Roma.
había una plaza donde habían especímenes de esclavos, entonces estaba la enana, la barbuda, el grandulón. Por ahí hay una película de Disney, no sé, que caricaturizan eso, de que incluso a los niños también los deformaban para venderlos como esclavos. Sí, claro, eso lo hacían. El jorobado de Notre Dame, ¿cierto? No, pero claro que el jorobado, no, eso ya es... No, mentira. Bueno, hay unas películas por ahí. Sí, pero eso sí los hacían y los deformaban para eso. No, y ellos tenían esclavos. Hubo un censo que se hizo de esclavos en toda Roma. Roma es contando España, contando los bárbaros, contando las Judeas, las Galias, todo. Lo que era el vasto imperio romano antiguo. Y un censo de más de 600.000, estamos hablando de 600.000 esclavos que vivían en Roma, en solo la ciudad de Roma, 600.000 esclavos, censados. ¿Cómo hacían por censurar eso? Mucha población. No, era terrible, habían esclavos de todo. Así, ay Dios mío, habían esclavos hasta para vomitar. Tenían que tener mucha plata, ¿no? De verdad, Sí, para los y hasta vomitorios. en los baños habían unos para limpiarle la nalga a la gente. Tenían que tener mucho. Solo era la función, Sí. era hacer eso, sí, así Habían era. unos baños públicos y habían unos ahí con un palo para limpiar Así nalgas. es verdad. Ah, no, Roma era muy rica. Roma era muy rica. Ay, qué horrible. Había un esclavo que todos los días, por ejemplo, unos tipos de esclavitud, todos los días se paraba en la hora del almuerzo y todo eso a contar cuentos. Y se tenía que, todo, para entretenerlos, otro que cantaba todo el día. Entonces cuando quería que cantaba, vaya cante. Y así. Si no canta, tenga. Sí. Habían esclavas solo para favores sexuales. Y no se podían negar. De todo tipo. Okay. Para satisfacer cualquier deseo bizarro y grotesco del amo existían. Porque el derecho romano consideraba a los esclavos como cosas. Pero no podían ser judíos. Habían esclavos de todas partes. Claro que el judío no iba a ser esclavo, ¿cierto? El judío se iba a librar de eso, ¿no? Pues, el que pudiese. Cualquiera que no fuera romano podía caer ahí. Sí, claro, hasta los mismos romanos. Habían romanos que eran Se esclavos. endeudaban. Claro, habían romanos que eran esclavos. Y no tenían que pagar y les tocaba. Y no podían ser ciudadanos porque es que los romanos los esclavos eran considerados cosas, no ciudadanos. No importa si nació en Roma o no. Es que para el romano, el nacer en Roma no te daba la ciudadanía. Era el ser romano, hijo de libres. Si eras hijo de esclavo, eras cosa, no eras romano, no eras ciudadano. Por eso a ellos no se les legislaba, se les legislaba con las cosas. Reg mancipi, ¿te acordás? Me falta el gato. Sí, el gato, no. Regnum mancipi, cosas traditables. Ok, el caso es que eran cosas. ¿Tu pregunta era cuál, perdón? Fue suficiente ilustración. Es que tampoco me acuerdo. Dice, al instante se apartaron de él los que iban a darle tormento, y el mismo tribuno temió al saber que siendo romano le había hecho atar. La rey Valeria prohibía que se le atare de la forma en que se le había atado al apóstol Pablo, de la forma militar a esa cosa. Habían tres formas de encarcelamiento, de acuerdo al derecho romano. Una era la forma pública, otra era la forma militar y la otra era la forma liberta. Tanto militar como pública no se permitía para el ciudadano romano. ¿Okay? Entonces, ¿en qué problema podía meter el hombre? En que perdía el cargo. Cargo lo ponían de... Sí, claro. Pero no Perdía había- todos los privilegios. Pero no cárcel ni nada, no. Sí, también. Sí. También. Se hacía un juicio. Eso era todo. Capítulo 23. De acuerdo al juez, lo que decía el pretor o el juez, entonces se terminaba la condena. Por eso les digo. El versículo 30. O 30 Le falta. Y lo desató y mandó a que reunieran los sumos sacerdotes, el primer supremo. Después bajó a Pablo y lo hizo No, cumplir. para faltar 30. Sí, perdón.
Al día siguiente, deseando saber con seguridad de qué era acusado por los judíos, el pobre no había entendido. Primero porque no sabía arameo, segundo porque no lo había azotado para poderle sacar la información. Dice, deseando saber con seguridad de que era acusado por los judíos, le soltó y ordenó que se reuniesen los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín, y llevando a Pablo se lo presentó. O sea, lo llevó a la boca del lobo para saber qué era el problema, por qué tanto alboroto con un solo hombre. Alguien, por ejemplo, que le guste mucho el derecho romano estaría feliz leyendo estos pasajes. Capítulo 23, verso 1. Pablo, puesto los ojos en el Sanedrín, dijo, miren cómo les llamó a todo el pueblo y cómo les llama solamente al Sanedrín. Dice, hermanos, siempre, solamente hermanos. No les dio padres. Exactamente, no más. Es decir, fue muy... Hermanos, siempre hasta hoy me he conducido delante de Dios con toda rectitud de conciencia. El sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban junto a él que le hiriesen en la boca. Quiero que nos imaginemos la escena para poder comprender la narración de Lucas. El Sanedrín, en este caso, como ya el pueblo estaba tan alborotado, imagínense una cosa atestada de judíos. El Sanedrín era como una especie de compuerta que quedaba en un ala del templo. Ellos se reunían en una especie de digámoslo así, como de habitaciones especiales que estaban dentro del templo. Y habían unos cuartos también para los sacerdotes y para los escribas. Estos sacerdotes se reunían acá a juzgar todos los problemas judíos o religiosos de la época. Y se hacían unos debates y unas discusiones. Es decir, el Congreso de ¿dónde es que? De Tailandia, donde mantienen dándose puños y cosas. Como una cora judío. Mejor dicho, era una cosa, esto era una habladera. Los judíos son muy dramáticos, manotean mucho, hablan así. Y como los italianos. Entonces imagínense ustedes las disertaciones de estos hombres para ponerse de acuerdo en algo. Una cosa muy seria. Y el apóstol Pablo llega allá como el ave que todos quieren matar. Y este tumulto de señores queriéndole aprender y todos hablando en contra de él y más gente del pueblo que estaba ahí metida. Entonces imagínense el bochinche, pues, en un cuarto no muy grande. Un cuarto muy grande pero atestado. El Sanedrín era grande. Dice, el sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban junto a él a que le hiriesen la boca. Es decir, le iban a dar un golpe, le iban a atestar un golpe en ese tumulto para callarlo, ¿cierto? Entonces Pablo le dijo, Dios te herirá a ti. Pared blanqueada. Pero escuchen, yo quiero que leamos Mateo capítulo 23. No, mejor veamos Juan capítulo 18, verso 23. Vamos a ver esta situación a cuál se les parece. Cuando Jesús también. Y miren la manera tan diferente en que responde el apóstol de la que responde nuestro Señor. Vamos a Juan. ¿Juan qué? Juan 18:23. Ajá. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Otra traducción. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Miren la manera. Quiero que leamos varias traducciones. Gracias. 18. Sí. 18:23. Miren la manera del apóstol. El apóstol no dejaba de ser impetuoso. Pablo no dejaba de ser impetuoso. Miren que es muy diferente a su maestro. Aunque si bien a uno le parece muy hermosa la manera en que Pablo, es decir, miren que era muy parado Pablo, por otra manera era mucho más manso nuestro Señor, siendo más que Pablo. Claro. Mira lo que dice acá. Si he hablado Si mal. he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Todo tierno. Exactamente. Era todo buena gente. Porque si he dicho algo malo, si hay en mi engaño, ¿por qué me abofeteas? ¿Por qué me pegas? Dice Jesús. Pablo, una pregunta pues como... Sí.
No, capciosa, cuando uno dice algo capcioso es cuando uno tiene mala intención en preguntar. Bueno, no, entonces no. Capcioso, dícese él. Una duda. Capcioso es engañoso. ¿El ímpetu de Pablo es carácter o podría ser ahí almático? Almático. ¿Sí? Ujú. Ah, ok. Ah, terrible. Pablo era almático. Y aquí ya era Es decir, en el los de las cejas sí saben que es almático, eso pues yo con eso estoy muy feliz. Los que estuvieron en el... Se volvió almático. Lo que pasa es que hablamos como 4 horas en el seminario de que... pero es alguien que se rige no por el espíritu, sino por su propio psiquismo. Por sus emociones o por su raciocinio netamente humano sin estar dirigido por el espíritu. Ese es el almático. O sea, yo respondo con el ímpetu humano de que me ofendieron. Que es racional y es muy animal, muy biológico, muy entendible, pero que no necesariamente es espiritual. Espiritual fue la reacción de Jesús. Exactamente. Plenamente espiritual. La de Pablo no fue mala, pero fue más cercana a lo espiritual la de Jesús que la de Pablo, pero Jesús es Jesús. Pablo le cantó la tabla. Eso ya quería saber. Pero ojo, les cuento algo. De este tipo, Ananías, que nos hablan acá, que es muy diferente al que oró por Pablo para que se le cayeran los ojos, obviamente. Anás ben Anán, así se llamaba este hombre. Nos dice Flavio Josefo que muere en el año 66 herido por una facción de los celotes. Ahí Rapidito. Ay, pues madre, ya que Pablo... Estamos en el año 52, muere en el año 66. O sea, muy incluso... Profético. Estilo profético Sí, Antiguo Testamento. sí. Entonces hay una cosa, el apóstol Pablo pudo estar viendo, porque hay varias interpretaciones, el apóstol Pablo pudo estar viendo que él iba a morir por mano de los celotes y le profetizó. Pero lo maldijo ahí. Pero no lo maldijo, no. Le profetizó porque él estaba viendo lo que le iba a pasar, él era profeta. Pero igual, usted sabiendo lo que va a pasar, usted puede, es decir, usted, exactamente, usted puede, el espíritu, miren que cuando uno ve eso uno entiende las palabras. El espíritu de la profecía está sujeto ¿a qué? Al profeta. Por eso Dios necesita vasos calibrados. No cualquier parlanchín que vaya respondiendo así como así. No es más bien de cuando se estaban gozando en el Antiguo Testamento a Elías, a Eliseo, y que se lo gozan unos pelados por calvo. Sí, y los maldice y se los come el oso enseguida. Sí. Pero es diferente. Pero es que no, es lo mismo, pero Pablo no está maldiciendo, ¿cierto? Pablo no está condenando, no está usando, simplemente está vaticinando. Pero ¿por qué sabemos esto? Porque sabemos que Anás fue muerto por Judas, por uno de los seguidores de Judas, de los celotes, de Judas no, de los celotes. Judas era celote, el apóstol Judas era celote. Pero El ese Iscariote. pared blanqueada. Sepulcro blanqueado, ¿qué quiere decir? Una tumba muy bonita, un mausoleo hermoso, pero por dentro ¿qué tiene? Muerto. O sea, ellos por fuera se veían muy lindos, cumplidores de la ley, pero por dentro estaban muertos espiritualmente. O sea, a Pablo le dio algo de emoción. Pablo utilizó la misma expresión que utilizó nuestro Señor, pero en un contexto diferente, matizada un poco por su animosidad. La de Jesucristo era matizada completamente por su carácter manso, como cordero que iba hacia el matadero. Entonces dice... Pero se volvió almático después de que ya le habían azotado y todo. Él no estaba... No era almático. Entendamos que simplemente estamos poniendo en comparación a nuestro Señor en su perfección y ante su apóstol, ¿cierto? Que de hecho también habló bien. Es que Pablo aquí habló bien. Solo que si uno va a comparar... Sí, porque Pablo ve el corazón de ese man y le dijo la verdad. Le dijo la verdad. El tonito. Jesús, y esa es la gran enseñanza, finalmente la meta es ser como Jesús, que Jesús a pesar de su posición, él siempre hablaba con misericordia. Pues el apóstol Pablo tenía toda la autoridad de decir lo que estaba diciendo, pero aún así Jesús siempre era con ese respeto y esa misericordia, ese amor por nosotros. Más que
Sí, más que el respeto, el amor. Pero también se enojaba. Porque Jesús no tenía respeto de hombres. Nada. Es decir, yo respeto, Jesús respetaba la ley de su papá. Ajá. Porque miren en el templo cuando el celo por su casa lo consume. Claro. ¿Cierto? Ahí no estaba ahí propiamente Hermosito. Pero fue un atributo de Dios, de la contaminación. Así es. Jesús tenía que reflejar todos los atributos de Dios. Así es. Pero era el manso de mansos, ¿no? Pero ahí ¿qué atributo era Iro? Sí, claro. El celo por lo sagrado, ¿cierto? Por separar lo que es corrupto de lo que es bueno. Y cuando él toma ese látigo, él lo que está haciendo es separando. Esto es santo y esto es profano. Que atravesar ahí. Como un sacerdote. Dice, miren pues como lo que le dice Pablo, tú en virtud de la ley te sientas aquí como juez. Es decir, en un momento le pegaron a Pablo. Tú en virtud de la ley te sientas aquí como juez. Y contra la ley mandas herirme. Y contra la ley mandas herirme. Los que estaban a su lado dijeron, haz injurias al sumo sacerdote de Dios. O sea, Ananías era el sumo sacerdote encargado en ese tiempo. Y sabemos que este tal Ananías había sido comisionado directamente por el Imperio Romano. Tenía nexos con un rey, con el rey Agripa. Y el rey Agripa tenía la facultad de poder deponer o poner al sumo sacerdote. Esa facultad la tenía dada por el Imperio Romano. O sea que era como de un lado y de otro. Y era muy conocido este tipo, de cómo, históricamente, de cómo trafugaba influencias y cosas. Hay bastantes escritos sobre él de la antigüedad. Pero no nos detengamos en eso y vamos a lo que pasó aquí con el apóstol Pablo. El sumo sacerdote había que ser muy tonto. ¿Qué pasó? O muy ciego para uno no darse cuenta quién era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía un ornato, tenía unas vestiduras, tenía una manera de verse muy diferente al resto de personas. Entonces eso nos lleva a dos posibles conclusiones. O eso estaba tan atestado de gente que el apóstol Pablo lo estaban jalando, estrujando, y él no sabía quién fue el que le habló a decir que lo hirieran, ¿cierto? Puede ser, o que el apóstol Pablo tenía problemas de vista muy serios. Que sabemos por las cartas que parece que los tenía. Porque él dice, miren con cuán letra grande os he escrito. O cuando él tenía esa oftalmia y tuvo problemas que incluso en sus ojos. Cuando estaba en Galacia. Ajá. Cuando estaba en Asia que tuvo problemas y por eso le tocó quedarse. Con unos hermanos que incluso le hicieron curaciones y todo. Entonces, puede ser eso, no sabemos qué fue. O es muy posible que entre el tumulto y la turba simplemente le escuchó unas palabras que dijeron que le pegara y él dijo, al que dijo eso no le va a herir Dios, ¿cierto? Y lo sentenció, porque sabía que le iba a herir Dios. O no lo veía, pero miren después lo que dice. Contestó Pablo, no sabía, hermanos, que fuese el sumo sacerdote. O sea, él no sabía que el que había dicho era el sumo sacerdote, o sea que no vio, Pablo no lo vio porque él no es mentiroso. O tono irónico. ¿Qué? Exactamente, o fue un tono irónico. Tenemos esas tres conclusiones, o fue un tono irónico. Si usted es el sumo sacerdote, usted no debería hacer eso que hizo, porque usted no podía pegarle a alguien sin ni siquiera ser juzgado, ni con 3 testigos, ni siquiera me han dado derecho a mi defensa y ya me está pegando. Y en realidad él no era sumo sacerdote. No. Podría ser cualquiera, no lo sabe. Yo no les podría decir acá, sería muy atrevido de mi parte decir cuál de las 3 es, cuál de las 4 opciones es. ¿Cierto? Sí, Pablo, mira que él dice no maldecirás, o sea que él, como si estuviera afirmando que él lo maldijo. Sí, pero eso no quita el tono irónico. No quita el tono irónico, pero habíamos dicho que no era que Pablo lo hubiera maldecido, sino que estaba profetizando. Sí. Finalmente sí lo maldijo. No, porque la palabra aquí, injuria, significa usted no puede levantar su voz en contra de la voz de un sumo sacerdote. Como blasfemar. O desobedecer. No es lo mismo, desobedecer. Lo que pasa es que él está usando unas palabras del Éxodo. Al sumo sacerdote de Dios, injurias.
Es muy posible Pablo que dijo, sí. no sabía, hermanos, que era el Sí, sumo claro, sacerdote, pues, escrito claro, está, no es que te voy a decir por qué. Porque sí es posible, porque él está diciendo, primero le dijo sepulcro blanqueado, ¿cierto? El sepulcro blanqueado es una ironía. Es una ironía. Es que la ironía no la veas como algo negativo del interior del hombre. La ironía es una manera, usted con una ironía puede decir la verdad. Y cuando, por ejemplo, Jesús cuando les decía sepulcros blanqueados, o cuando les decía ustedes zorras, raza de víboras, eso es más fuerte que una ironía, eso es de frente. La ironía es como decir lo siguiente: si usted fuese sacerdote, entonces no haría lo que está haciendo. Por lo tanto, yo le hablé, fue al que era sumo sacerdote, usted no lo es. O sea, es como una manera de comunicar. Exactamente. Pero tampoco sabemos si eso es la ciencia cierta, solo que la ironía tampoco es que desencaje tanto. Pablo, ¿me puedes explicar qué significa sepulcro blanqueado? Sepulcro blanqueado es una manera de yo decir: te vas a morir. Usted está muy usted está muy bonito por fuera, ¿cierto? Digámosle, está diciendo como hipócrita, más o menos. Es eso, es hipocresía religiosa. ¿Qué quiere decir? Los fariseos se vestían muy bonitos, siempre estaban limpios, se lavaban las manos 30.000 veces al día. Parecía que cumplían la ley. Ellos diezmaban de cada cosita que tenían. Ayunaban 2 veces más de lo que decía la ley. Pero ¿qué les decía Dios? Ustedes por fuera están muy lindos, son un sepulcro, pero blanqueado. O sea, tienen muchas obras. O sea, tienen muchas obras y muchas cosas, pero en realidad por dentro es todo falsedad. Están muertos. Por fuera están lindos, por dentro están muertos. Okay. Sepulcro blanqueado es el sinónimo de religiosidad. Ya, para no irnos a poner más ejemplos. Ya, listo, entendí. Religiosidad, no más. Sí. Dice: no injuriarás al príncipe de tu pueblo. Estamos hablando de un pasaje de Éxodo. Conociendo Pablo que unos eran saduceos y otros fariseos, da pues lo que hace Pablo. Completamente astuto, ¿no? Conociendo Pablo que unos eran saduceos y otros fariseos, gritó en el Sanedrín: hermanos, si gritó es porque eso estaba lleno y no se escuchaba la algarabía. Hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseos. Apeló a su condición de fariseo. ¿Okay? Ya sacó el as bajo la manga de la ciudadanía romana. Ahora saca su condición de fariseo. ¿Okay? No crean que Pablo le tenía miedo al martirio. De hecho, él se lo anunciaron y con todo eso para allá se fue. Sí. Él le dieron que no fuera. Tampoco. Pablo era un hombre que cumplía su misión y ya. Y donde tenía que estar estaba, donde no se libraba. O sea, no le importaba lo que le fuera a pasar. No, a él sí le importaba. Todo lo que le iba a impedir cumplir su misión era lo único que le iba a importar a él. No que experimentara dolor físico. No, pero no es lo mismo. Sí, no le importaba lo que le pasara con tal de cumplir la misión. O sea, dolor físico no tanto, más era la misión. O sea, era un hombre comprometido con la causa. Sí, pero ¿a qué me voy por esto? Es decir, que lo vamos a matar. Si ese matarlo implicaba que no iba a ir a Roma, entonces él no se iba a dejar aprender, ¿cierto? Él no se iba a ir como una oveja que lo mataran. Él estaba cumpliendo lo que tenía que cumplir. Ese era su misión. Entonces él utilizaba cualquier subterfugio, cualquier capacidad humana, espiritual, del conocimiento interno o astucia para poder... ¿Qué pasó? Astucia, habilidad, subterfugio. Subterfugio, estratagema, ardid. Estratagema o ardid. Anótenla por ahí. Cualquier manera. Ay, nosotros deberíamos. Utilízate con diccionario. ¿Cómo era el nerd de se puede hacer esa tarea. ¿Cuál? Copiar el diccionario de Pablo para que todos. Porque si esas palabras tienden a desaparecer, o sea, hay que rescatarlas. Pablo es el único que las usa. Ok, sigamos. Venga, no nos detengamos en eso, venga. Entonces, dice, miren pues qué astucia la de Pablo. Hermano, yo soy fariseo.
Fariseos y saduceos que se dice de los... Ay, perdón. Yo soy fariseo. Por nuestra esperanza, la resurrección de los muertos, soy traído a juicio. Miren qué habilidad tan hermosa. ¿Por qué? Porque en verdad, vámonos, yo quiero que nos vamos a este pasaje para que entendamos a Pablo, que más que astuto, él está siendo astuto con la verdad. Es que la verdad no es tonta. La verdad no es tonta. Él no tenía por qué ser un tonto. Yo quiero que leamos este pasaje, que con ese vamos a entender Daniel, el profeta Daniel, del 12, capítulo 12, del verso 1 al 3. Daniel, este ya lo estudiamos, esto yo ya lo había explicado cuando estuvimos leyendo Daniel 12, del 1 al 3. ¿Okay? Bueno, entonces se levantará Miguel ese. Sí. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás, desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Miren qué hermosura. Voy a leerlo en otra versión. Gracias, man. En ese momento llegará el gran príncipe Miguel, quien protege a tu pueblo. Será una época de muchas dificultades y angustias, la peor que haya sucedido desde que apareció la nación sobre la tierra. Pero en ese momento todos los de tu pueblo cuyos nombres estén escritos en el libro se salvarán. La gran cantidad de muertos que descansa bajo la tierra se levantará. Algunos se irán a disfrutar de la vida eterna y otros pasarán vergüenza y serán despreciados por siempre. O sea que hay resurrección de los muertos, tanto para creyentes como para no creyentes. Ambos van a resucitar, unos para condenación, otros para vida eterna. Los maestros sabios resplandecerán como la pureza del cielo, y los que han enseñado al pueblo a seguir el camino recto brillarán por siempre como las estrellas. Este pasaje de Daniel era el caballito de batalla de la secta de los fariseos, y era al que está aludiendo Pablo cuando dice: hermanos, yo soy fariseo y a mí me están acusando porque yo creo en este pasaje del profeta Daniel y creo que Dios va a resucitar a las personas. Y yo les estoy diciendo que el Jesús, él seguramente ya en este Sanedrín ya les había hablado su testimonio, les está diciendo: el que yo me encontré es el primero de los resucitados como prueba viviente de que este pasaje es verdad, y por eso me están trayendo acá. Pablo, pero entonces lo que quería era empezar a armar ahí peleas. Eso fue lo que hizo, eso fue lo que pasó y eso fue lo que hizo. Los saduceos no creen en la resurrección. Claro, entonces él se ganó el favor de los fariseos, que estaban muy aplastados por el Sanedrín, porque la mayor parte del Sanedrín estaba compuesta por saduceos que no creían en la resurrección. De hecho, los fariseos creían en este pasaje y creían en los ángeles, en los espíritus y en la resurrección y en los demonios, mientras que los saduceos tenían una espiritualidad completamente estéril y materialista. Los saduceos es como algo así como aquellos que se hacen llamar ahora cristianos y no creen ni en la resurrección ni en el espíritu, y parece más que predican de psicología que de espiritualidad. Ni siquiera la nueva era creen en espíritus, en creyentes humanistas que creen más en posturas psicológicas, en bacanearse con todo el mundo, en estoy bien con lo que tú crees y con lo que tú crees, puro humanismo, en vez de la palabra y la revelación. Todos los caminos llevan a Roma. Yo diría más bien, yo cambiaría a Roma por otra palabra más fuerte. ¿Cuál? No lo dije yo. Ok. Pero es verdad. Es duro, pero es verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y lo dice nuestro Señor. Y nadie, cuando Él dice nadie, es que nadie se le escapa por una rendija. Ay, mira, se me filtró este. No. Exacto. ¿No se acuerdan de eso? Porque ahí está el que abrazaba el árbol. ¿De dónde salió eso? Momento profético. ¿Por qué dijiste que se te acordabas de eso? Sí, ¿qué pasó?
Porque yo tenía un amigo en todos los grupos espirituales que abrazaba los árboles y decía que le hablaban. Hay muchos así. Ah, ok. Pero es de nueva era, para renovar la energía. A quien le toque abrazar un rosal. Ay, Dios mío. Okay. No, porque eso no es árbol. Arbusto o árbol. ¿Ah? Eso no es árbol. Esa sería una planta. Pablo, Bien, sigamos. ¿cómo es que se llama esa Ay, lugar Pablo, donde están los muertos? Sheol. Bien. Dice pues. Dice. Ah, y los saduceos entonces llevaban esa espiritualidad excesivamente materialista. Los saduceos no creían que cuando uno se moría no pasaba nada. Que que los ángeles y todo eso no existe. Que Dios sí existe, pero Hashem, el Eterno, es el único inmortal. Dios es el único inmortal. Después de Dios, todo lo que es su creación muere y está sujeto a procesos cíclicos de cambio y de mutación y a las estaciones, etcétera, etcétera. En polvo eres, en polvo te convertirás, y pare de contar. Pero si yo en esta vida, corta vida que tengo, me hago cumplidor de la ley, ese Dios eterno, que es el único eterno, me va a bendecir. Y si no, me va mal, pero igual me voy a morir. Y no hay esperanza de nada. O sea, la esperanza de los saduceos era una esperanza meramente terrenal. Por eso los saduceos vivían más como en esas dignidades religiosas y en esos, buscando esos puestos de prestigio, porque era lo máximo que podían alcanzar en su vida, ¿cierto? Alcanzar los lujos y hasta donde yo me muera. Mientras los fariseos sí eran más espirituales verdaderamente que los saduceos. Lo que pasa es que los fariseos, nosotros tenemos una imagen muy negada de ellos, pero ellos buscaban más las cosas espirituales. Y lo de arriba, sí. Y muchos fariseos se convirtieron al cristianismo. Pues Pablo era fariseo y él está diciendo, yo era fariseo. O Señor, yo soy fariseo en el sentido de que yo creo en la resurrección de los muertos. Y es más, el primero que resucitó me habló. Y por eso estoy acá y por eso me están condenando. Entonces dice, por nuestra esperanza en la resurrección de los muertos soy traído a juicio. En cuanto dijo esto, se produjo un alboroto entre fariseos y saduceos y se dividió la asamblea. Entonces se ganó ganándose la benevolencia de los unos, entonces los sumó a su causa, aunque no los hizo creyentes, por lo menos sí facultó como la sensibilidad de los unos para que se pusieran en contra de los otros. Pero entonces en el templo podían ir... Estábamos en el Sanedrín, no en el templo. Las afueras del templo. Bueno, pero al templo sí podían entrar igual los saduceos y Sí, los fariseos. sí, claro, porque ambos eran judíos. Judíos que doctrinalmente creían cosas distintas. Pero eran y si judíos. ellos podían predicar cosas distintas, entonces, ¿por qué al hablar Pablo, pues vuelve mi pregunta? O sea, si en el mismo lugar se podían predicar cosas diferentes, Sí, ¿por qué si Pablo habló, entonces sigue el tema, pues la rabia con él? Es muy simple, porque judío fariseo o judío saduceo es judío, pero ser cristiano involucra ser gentil también, involucra el mundo gentil, involucra decir que Jesucristo resucitó y que es el Mesías, y para ellos el Mesías no había llegado porque todavía seguían en el yugo romano, bajo la esclavitud del yugo romano. Entonces ese Mesías no es verdad. Y un Mesías, ¿cómo lo va a hacer crucificar si la crucifixión es una maldición? Nuestro Mesías no puede estar maldito, y ustedes están haciendo que un Mesías que fue colgado en un madero, entonces, y diciendo que resucitó. Entonces eso se les sonaba muy chocante. Para ellos eso no era ser judío, eso era ser una cosa completamente diferente. Pero incluso los judíos consideran a los cristianos judíos sectarios. De hecho empiezan aceptándolos. Pero ya cuando empiezan como a revelarse más cosas, que por ejemplo, mira que el primer concilio de Jerusalén se da porque un montón de judíos empiezan a ver que los gentiles se están convirtiendo. Y ahí estalla un alboroto, ya cuando meten a los gentiles como a una... Eso fue como lo máximo del celo, ¿no? Ay, como decía, los toleramos hasta acá, pero ya metiendo gentiles, no, ya suerte. No los queremos. Van a ser, así como somos de especiales también los gentiles, no, ni riesgos. Y sin cumplir la ley. Y sin cumplir la ley, como nos ha costado a nosotros llevar la ley. ¿A ustedes no les pasa, por ejemplo, que cuando uno hace algo, por ejemplo,
hagamos un ejemplo, cuando estamos en nuestra casa y a uno le da como la ventolera de limpiar algo, ¿cierto? Hoy voy a organizar la casa, hoy voy a organizar el cuarto, hoy voy a hacer todo esto. Y yo que nunca trapeo y me dio por trapear, entonces trapeo y barro, y llegan los hermanos o cualquier otro de la familia bien mugroso y te hace el desastre ahí. A uno le da un celo santo, ¿cierto? A uno le da una cosa muy maluca, ¿cierto? Pero cuando uno se lo hacía a la mamá, ¿qué? A uno no le importaba, uno lo veía como, ay, mamá sí es cantaletosa, pero vaya que uno tenga eso y lo haga. A uno le pasa eso cuando uno es el que hace las cosas, uno empieza a medir a las personas con un rasero de lo que yo estoy sintiendo, ¿cierto? Y uno empieza a tener un juicio producto de mi hacer y de mi voluntad. Conforme a mi hacer y a mi voluntad, yo empiezo a juzgar a mi hermano. Entonces eso le pasa mucho al que se cree muy santo y cree que está haciendo muy bien las cosas. Empieza su mentecita mezquina, distorsionada del espíritu, empieza a juzgar al hermano. Entonces cuando yo me empiezo a portar muy bien, ya no cometo esos pecados de la naturaleza que empezaba. Yo dejo de cometer esos pecados tan bizarros que cometía antes. Para mí ya es muy fácil no cometer una cantidad de pecados que antes eran muy frecuentes y ya casi que puedo decir que ni me producen tentación, y uno empieza a caminar así, y uno ve de pronto que un hermano en la fe no lo hace, uno empieza a mirar como si él le hubiera pisado lo que vos habías trapeado. Ese mismo fenómeno que se produce como interiormente, y empezamos a juzgar al otro así. Eso es muy peligroso. Espiritualmente hacer así es muy peligroso. Es más bien ser uno más pecadorcito que se arrepienta más a ese que está mirando así, porque esa persona que lee la realidad con ese juicio implacable, eso es supremamente delicado para el Señor. Eso es supremamente delicado. Ok. Porque el silencio. A mí me pasa. A todos nos pasa. Es una tendencia de la voluntad distorsionada. De la voluntad distorsionada. Sí. Y nuestra mentecita empieza a volar y empezamos a mirar y alguien dice algo y ya estamos nosotros maquinando. Nosotros no somos jueces, no se nos olvide. Nosotros no somos jueces, solo hay un juez y es nuestro Señor Jesucristo, y vendrá a juzgar a las naciones. Nosotros somos hermanos, siervos de amor el uno del otro. No somos jueces, aquí no hay ningún juez. Aquí nadie puede dictaminar nada sobre nadie. Todos somos pecadores, pues cualquier pecado es igual ante los ojos de Dios. Sí, pero tampoco es pasar todo. Pues digo yo, ¿no? Barridas de mala trapeada no. No está. No se trata de pasar, se trata de no juzgar. Pues de no creerse más que el otro. Es no hacer juicio. Es que en el juicio, cuando yo hago un juicio, yo inconscientemente me estoy poniendo por encima. Estoy diciendo, es que yo ya pasé, yo ya estoy en otro nivel, tú no estás en ese nivel. Y hay que tener mucho cuidado de caer en ese error. No, pero yo escuché, y bueno, te metiste en ese tema, y es muy importante. Y como yo caigo mucho en eso, yo estoy trabajando mucho en eso, pero escuché una prédica sobre el juzgue, que Jesús también nos manda a juzgar de una manera correcta, y dice, ustedes los espirituales, pero ahí están hablando de la doctrina mal. O sea, que ahí están hablando de la doctrina. De la doctrina. Dios nos manda a juzgar dos cosas. Primero, la doctrina, no a nuestro hermano. Y también dice... No a la persona. Exacto. El pecado. Tampoco. Pero como creyente... No. Estamos llamados. ¿Cómo así? O sea, no voy a pasar. No es dejar pasar. Es que el pecado lo juzgó Cristo en la cruz. Es no señalarlo. No, pero si alguien, pues, o sea, si alguien está malo, está haciendo algo malo, yo no puedo decir, no, vale, tranquilo. No, pero eso es diferente. Eso es diferente. Es que eso no es juzgar. No, está bien. No, eso no es muy juicio. Es una exhortación. Exactamente, eso es llamar a un cambio, eso es exhortar. Un juicio. Para llamar al cambio, estoy pensando en que el otro se está equivocando. Entonces, obvio, ¿cómo se diferencia ahí de juzgar? No, es que obviamente cuando nosotros vemos un pecado, venga, para que no entremos en confusión.
Cuando yo sí, estamos hablando desde la actitud de mi corazón. No estamos hablando del hecho como tal. Pecados, si yo veo a alguien que aquí, si yo veo que Adri le está metiendo la manito y le está sacando un billetico a Alejo. Alejo, explíquese. Mi mente va a saber robar, ladrona, ¿cierto? Pues es malo. Dios no me va a decir, ay, mira, te diste cuenta de que hay un robo y juzgaste que era la... No, porque obviamente se sabe, ¿cierto? Que eso es pecado. Ese no es el juicio, el problema es en el corazón, es cómo me siento yo con respecto a esa persona. Es eso a lo que yo me refiero. Que yo voy a tener a esa persona por menos y yo voy a sentir como un deleitecito de yo estoy por encima de... Mi responsabilidad como creyente ir a decirle a ella. ¿Oíste? Eso es diferente, eso es lo que está diciendo Alejo. O sea, eso ahí sí le corresponde. Pero es que ahí no estás juzgando. Exactamente. Esa es la Está llamando un cambio. Es que es que yo puedo hacer cosas que parecen buenas, pero en mi interior motivado por una cosa mala. He visto personas... Sepulcros blanqueados. Es un sepulcro blanqueado, es totalmente eso. De hecho, por ejemplo, llamar a un cambio. Mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho cantar. A mí me pasó esto. No, estoy diciendo... Uy, ya que me estalla la cabeza de escuchar. Abrió el corazón. Abrió el corazón. Mire. No. Tenemos 5 minutos para redondear este versículo. Una vez me entré a un lugar, eso me ha pasado en 2 lugares. La primera vez, entré a un lugar y estaba lleno de jóvenes, eso fue hace bastante tiempo. Y todos eran jóvenes que amaban a Dios y todos empezaron a cantar y enardecidos pues en su fervor espiritual, cantaban y todas las cancioncitas con un videobeam y con la letrica donde vos vas siguiendo y van cantando, ¿cierto? Nos alzaban las manos y... A mí no me gustaba ese tipo de manifestaciones, yo estaba feliz viéndolos cantar, me sentía en un coro de gente allá y yo estaba calladito sentado en una silla ahí disfrutando de los cánticos y adorando a Dios a mi manera de ser, ¿cierto? O como creía que era conveniente. Entonces llegó un hermano en la fe cuando se terminó la reunión a exhortarme, ¿cierto? Digámoslo así, a exhortarme. Entonces me dijo, ve, ¿cómo es que te llamas? Yo, Pablo, mucho gusto, era la primera vez que yo llegaba allá. Mira, hermano, cuando uno va adquiriendo ciertos niveles en el espíritu, Dios le va a uno dando un espíritu de adoración. Yo voy a orar por ti, déjame imponer manos sobre ti para que Dios te dé un espíritu de adoración, porque a Dios le agradan los adoradores. Yo le dije que sí, todo eso, pero yo sabía que yo no he entendido qué es la adoración, ¿cierto? Yo estaba adorando a Dios a mi manera de ser. Y si yo fuera mudo, ¿qué? Y si yo no me pudiera parar, ¿qué? ¿Cierto? O si yo estuviera dándole gracias a Dios por algo y no estuviera participando de todo eso, ¿qué? Entonces yo no sé cuánto habrá ayunado, orado y estremecido el hombre para que Dios me diera un espíritu de adoración. Después me pasó en otro lugar que la persona que enseñaba era predicador y era cantante. Tenía las dos cualidades, ¿cierto? Yo después me enteré que este hombre era ministro de alabanza, el que quería hacer la oración por mí. Entonces es como el que trapea y siente que él hace todo eso, entonces pretende que todos, ¿cierto? Entonces me pisaste con lo que yo trapeé, ¿no? Es esa misma intencioncilla por ahí. No sé, el ejemplo es burdo, pero yo creo que me hago entender. Y caemos mucho en eso. Sí. ¿Qué me pasó después? Estuve y yo no sabía, y este hombre tenía una orquesta, era un argentino, y era tan, y enseñaba y cantaba y toda la cosa, y yo estaba escuchando muy feliz un mensaje que estaba dando, y al final pues ya todo se comenzó a volver en cánticos y guitarritas y toda la cosa, y venga para acá. Y yo en las mismas, yo estaba sentado en mi puesto,
Yo estaba sentado en mi puesto disfrutando la música tan hermosa. Yo no me sabía ninguna canción. Yo no me sabía ninguna de esas canciones. Yo llevaba 2 años hablando con Dios nada más en los parques y en la calle. Yo no sabía qué era ese mundo. Y entonces, después primero cantaban y después daban otra charla. Daban una charla, cantaban, daban otra charla y cantaban. En la segunda charla, yo recuerdo que este hombre no me quitó los ojos de encima y media hora cambió su discurso, el que iba a dar, y habló de las personas que llegaban malhumoradas, mirando feo y que no alababan. ¿Cierto? Sí, no, me predicó 30 minutos, le dañé el mensaje al pobre señor. ¿Cierto? Entonces, ¿Qué sentías, Pablo? yo sé, no, a mí me daba risa. ¿Pablo te escandalizó? En lo absoluto. No. Aprendí, por eso puedo hablar de eso. Aprendí que a veces, por lo que yo hago y que creo que hago bien, puedo juzgar a los demás sin saber qué hay en su corazón. ¿Cierto? Y hago de eso una regla y enseño esa regla y enseño confundiendo y confundido confundí al que ya estaba confundido. Se le pasó la de confusión. ¿No? De confusión. El caso es que en pocas palabras, no termino haciendo nada ni termino instruyendo. Porque pretendo que en lo que yo soy maestro, entonces soy superior a los demás, y qué equivocado que estoy. Además que el Señor se revela a cada persona distinta. Qué equivocado que soy. Y ahora canto y brinco y hago lo que sea, pues. Yo creo que el tipo sí oró para que me diera un espíritu. Yo creo que funcionó. Pablo, y lo que hemos hablado mucho, que la relación, pues Dios me ha mostrado mucho eso, la relación con Dios es súper personal, y Dios a todos incluso nos habla de manera diferente. Por eso es que cuando uno le preguntan, ¿Dios cómo habla? Yo no tengo ni idea, Dios cómo te va a hablar a vos, a mí, de esta manera, y después de esta, y otro día de esta, pero a vos, según tu corazón, todo. O sea, Dios es tan inteligente, claro, tanto poderoso, que según el corazón de cada uno se manifiesta. Tan personal, ¿no? Tan personal, incluso en el servicio. Eso me costó a mí mucho aprenderlo, porque yo también al principio yo decía, pero todo el mundo, ¿por qué no se para aquí a contar su testimonio? Yo hablo de Dios hasta por los codos, el que caiga en mis manos, pobrecito, pues, porque pero mucha gente no, y yo al principio era como que, pues, porque no hablas de Dios, y ya después yo dije, no, cada uno sirve de manera. Entonces, es verdad. O sea que, pero redondeando todo, es muy cuidadoso que tengamos cuidado en el juicio que hacemos de los demás en medio de nuestra completa ignorancia, ¿cierto? Y alabar a Dios es grandioso, y adorarlo es grandioso, ¿cierto? Y es magnífico. Y por allá dice alguien que lo decía, incluso hasta el mismo Lutero decía que el ser humano más grande es el que está de rodillas. Decía, es frase de Martín Lutero. Bien, dice: el tumulto se agravó, y temiendo el tribuno que Pablo fuese por ellos despedazado, ordenó a los soldados que bajasen, le arrancasen de en medio de ellos y le condujesen al cuartel. Al día siguiente por la noche se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, porque como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así también lo has de dar en Roma. Mari, a eso era lo que se refería Pablo ahora cuando decía Pablo que no es que no le importara, sino que él sabía que tenía una misión que era más allá y no podía dejar que lo que... No podía perder el tiempo ahí. No podía martirizarse perdiendo el tiempo. 9:32, creo que fue muy sustanciosa. Vamos, gracias a los de La Ceja que están conectados y Río Negro con nosotros. No les veo mucha comida, una tortica. A ver si puedo agarrar de allá. Ok, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu amor. Gracias porque reflejas tu carácter en cada uno de nosotros, porque nos enseñas, porque de verdad hay principios en tu espíritu que, descubriéndolo, Señor, son un tesoro para nuestra vida, para nuestro comportamiento, para manifestarte de manera real. No nos dejes caer en engaños, Señor, como acorralados por nuestra propia mente y emociones, haciéndonos pensar que estamos bien o que somos alguien por encima de los demás.
cuando tú sabes, y aún también sabemos nosotros, quiénes somos de verdad y de dónde nos has sacado. Y que si alguna cosa llegáramos a ser o somos, es porque tú en nosotros eres el que actúa, Señor. Porque tú eres y no nosotros. Así de que de nada podemos gloriarnos, de nada podemos vanagloriarnos, de nada podemos jactarnos, más allá de decir, eres tú en nosotros. Y que nuestra jactancia sea la cruz, y que nuestra jactancia y nuestra gloria seas tú, y que tu gloria, Señor, sea en nosotros. Padre, te damos gracias que no haya quedado aquí cosa en el corazón que no sea conforme a tu voluntad. Si es así, Señor, sáquela, mas si es para edificarnos y caminar, Señor, en libertad de espíritu, que permanezca en nuestro corazón y se haga obras en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, señores. Cambio fuera R, el conejo ya llegó a la madriguera R.